Hola, ¿qué tal, gente? En esta ocasión nos encontramos con el doctor Ricardo Mota Palomino. Él es uno de los candidatos para la terna de director de nuestra escuela, la CIME Zacatenco, y vamos a hacerle unas preguntas acerca del motivo por el cual pretende llegar a este puesto tan importante para nuestra escuela. Muy buenas tardes, doctor. Antes que nada, yo creo que una de las principales cosas que a nuestra audiencia le gustaría saber es cuáles son los motivos que lo impulsan a usted a querer llegar a ser director del ESI. Sí, comentaba brevemente en las presentaciones que hubo en el Auditorio 4 que pues desde el año 1965 que empecé a estudiar en el Politécnico nunca me he alejado. O sea, ya son algunos años como estudiante, como docente, como autoridad algunas veces, que he hecho mi desarrollo personal dentro del instituto. Comentaba también que mi padre fue egresado de la escuela y tengo 3 hermanos más egresados del Politécnico. Tuve una breve estancia en el sector eléctrico mexicano, trabajé 9 años en la Comisión Federal de Electricidad. Finalmente la escuela me becó para estudiar mis estudios doctorales y al regreso tomé la decisión de venirme a trabajar en tiempo exclusivo a la escuela y tratando de establecer una opción de desarrollo profesional dentro del propio instituto. Entonces, comentaba yo que prácticamente todo mi desarrollo profesional se lo daba a la escuela y no hay, pienso que cosa más importante que tener la oportunidad de dirigirla cuando uno siente que tiene la competencia para hacerlo. He sido jefe de departamento, he sido jefe del posgrado del ESIME, he sido subdirector académico del ESIME y alguna vez fue director de área en la Dirección de Actividades Deportivas del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, creo que tengo ya la experiencia y madurez como para poder trabajar dentro de la escuela, enfocando los esfuerzos de la comunidad para movernos hacia una mejor escuela. Y ese es el motivo fundamental de haber decidido participar una vez más en este proceso. Es la 4ª ocasión que, si lo cuento con los votos de los compañeros que van a emitir sufragio en el Consejo Consultivo de la Escuela, sería la 4ª vez que estaría en la terna para designar director para la escuela. Suena muy bien. Y de llegar a ser director, ¿cuáles serían sus objetivos? ¿Cuál es la meta que perseguiría? ¿Cuáles serían más que nada sus compromisos de llegar a tener este puesto? Sí, yo comentaba que la escuela es la 3ª escuela en matrícula del Instituto Politécnico, en tamaño de matrícula. Más grande que el ESIME Zacatenco solamente son la UPIXA, que es la escuela creo que más grande del instituto, y tiene una matrícula similar a la ESCA Santo Tomás. Después, en las escuelas de ingeniería pura, es la ESIME Zacatenco la escuela más grande. Entonces, creo que es indispensable para poder trabajar con una comunidad tan grande, convocar a la integración de la comunidad sobre una serie de objetivos comunes que son los que deben de impulsarse. También yo manifesté el pasado viernes que así nos preocupa el futuro inmediato de la institución. Realmente no somos ajenos a que el Politécnico es un producto de la Revolución Mexicana, que como todos sabemos en la parte económica prácticamente ha sido liquidada. O sea, el sector energético era el último bastión de los productos de la Revolución Mexicana y ahora pensamos que el instituto necesita replantearse su futuro para sobrevivir en estas épocas y mantenerse como una opción tanto de preparación de especialistas en las áreas de ingeniería principalmente, como una herramienta de movilidad social para los muchachos que buscan la opción del instituto para su desarrollo personal. Entonces creo que en esas condiciones lo que uno debe de plantear son grandes objetivos detrás de los cuales convencer a la comunidad que vale la pena trabajar detrás de ellos, claro, recopilando la información de toda la comunidad, y a partir de ahí yo comentaba que en una comunidad tan grande es muy común naufragar en los problemas cotidianos que tiene una comunidad tan grande y con muchas carencias. Entonces es importante no perder el foco, y en ese sentido es que nosotros hemos hablado de 5 cosas que deben de ser analizadas y después buscar los mecanismos para ejecutarlas, que tiene que ver
Comentaba yo que 5 puntos. Primero, la revisión de la infraestructura física que tiene la escuela. Para nadie es un secreto que tenemos más de 5 años en construcción y están incompletos las obras de remodelación del edificio 1 y 4. En segundo lugar, y creo que es fundamental, el replantear las necesidades de personal docente que tiene la escuela, asociado al modelo educativo que tenemos. Tenemos alrededor de 10.000 alumnos y tenemos no más de 1.000 docentes, o sea, en números gruesos la proporción es de 10 alumnos para cada profesor. Y lamentablemente dentro de esos 1.000 profesores con los que contamos, tenemos gente que está ya en un proceso de próxima a su retiro. Tenemos otras gentes que inclusive no ejercen propiamente la docencia, y tenemos un pequeño núcleo de profesores jóvenes que fueron contratados en la época que se desarrolló en el Politécnico un proceso de formación docente, cuando en una etapa crítica anterior teníamos un problema similar en el CIME. En la época que yo fui su director académico, hace no más de 10 años, la edad promedio de nuestra planta docente era de arriba de 55 años, pero dentro de ese promedio había un porcentaje elevado de gente de más de 60 años que realmente estaba ya también cercana a su retiro. Entonces realmente fue una medida de emergencia el hacer un proceso de reclutamiento, formación y contratación de profesores jóvenes, que son los que ahorita están llevando la carga docente en la licenciatura. Entonces pienso que se requiere revisar el modelo educativo de la escuela y revisar la pertinencia de la planta docente que tenemos, porque ese proceso de reclutamiento de nuevos profesores se frenó y de un tiempo para acá se han estado contratando profesores por horas, y pensamos que no es lo mejor para una institución como la nuestra. Realmente hay el riesgo de que tengamos un colapso por falta de profesores. Entonces pienso que es el segundo problema que es fundamental atacar. El tercero es un asunto de calidad. Comentábamos que no puede ser que la escuela tenga muy buenos profesores y muy malos profesores, que haya buenas carreras y malas carreras, buenos posgrados y muy malos posgrados. O sea, pensamos que la oferta de la escuela debe ser una y buena, y se debe de mover hacia la calidad. Entendiéndose que yo comentaba que como por calidad, que si en nuestros documentos y planes de estudio dice que el estudiante debe de tener cierta conocimiento y capacidades, podamos realmente constatar que esto es cierto. O sea, por el modelo que tenemos de educación, tenemos grupos con mucha gente y muchos grupos, y tenemos pocos profesores. Entonces realmente la calidad de lo que pasa en cada grupo es heterogénea. Entonces yo pienso que necesitamos revisar nuestro modelo y tal vez pensar pensamos que el Politécnico y la ESIME en particular no tiene futuro si no se convierte en la mejor escuela de ingeniería electromecánica del país. Y yo comentaba que si vemos los números, el Instituto Tecnológico de México tiene 5 veces más alumnos que nosotros, aunque sean muchas escuelas de contabilidad y muchas escuelas de computación, etc. Lo concreto es que hay una opción de educación tecnológica a nivel nacional que ha crecido en las últimas décadas, que es más grande que el Politécnico. Entonces pensamos que la salida del Politécnico está hacia moverse a hacer una escuela excelente. Y entonces es ahí donde hablábamos de infraestructura, hablábamos de planta docente y hablábamos de la calidad del modelo y los planes y programas de estudio que han quedado también suspendidos en su revisión de pertinencia, adecuaciones que hay que hacer y demás. El cuarto punto que nosotros pensamos que es fundamental es el correspondiente a la modernización de los laboratorios de la escuela. Entonces, desde su creación, parte del prestigio del Politécnico fue la formación técnica de los alumnos, que tenía una carga de laboratorios muy intensa. Entonces, pensamos que se tiene que buscar la forma de conseguir el financiamiento para modernizar nuestros laboratorios y ponerlos en un estado de competencia respecto a otras instituciones de México y del mundo en el área de ingeniería. Entonces, finalmente, la parte de fortalecimiento del posgrado. Digamos que esas son las 5 opciones. El posgrado, como yo comento, hay una calidad heterogénea. Hay buenos programas y hay malos programas. Necesitamos que todos sean buenos, y necesitamos también, dentro del proceso de revisión de infraestructura, darle un espacio adecuado a la sección de posgrado,
revisar su pertinencia y revisar los mecanismos para garantizar que tengamos calidad en la oferta de posgrado. A final de cuentas, esta visión de estos 5 puntos es tener una escuela que sea buscada por los potenciales estudiantes por su prestigio y calidad. Y pensamos que en ese sentido podríamos garantizar tener una escuela para muchos años hacia el futuro, haciendo las adecuaciones pertinentes y no mantenernos en una manera, digamos, vegetativa, continuando con las mismas cosas como las estamos haciendo, porque estamos en riesgo de que nuestra escuela se desplome por el envejecimiento de la planta docente y la falta de profesores de tiempo completo dentro de la matrícula. Dentro de todo esto hay toda una serie de cosas que se deben de resolver, que son de índole cotidiana, que uno, si se distrae con ellas, acaba uno resolviendo problemas entre grupos y finalmente no pasa nada con la escuela. O sea, tiene uno el riesgo de seguir moviéndose como siempre y que no pase nada en 3 años, que es el periodo de la administración en el Politécnico y que es muy corto. Entonces, estos 5 puntos son los que marcan la matriz de compromisos que yo establecí. Como yo comentaba, los presupuestos institucionales se gestionan con 1 año de anticipación. Entonces tenemos este año para realizar diagnósticos, desarrollar proyectos y pedir dinero para los presupuestos del próximo año y tratar de convencer a la comunidad a través de su participación de que este debe de ser los puntos que nos interesan y buscar los apoyos correspondientes para su ejecución y tener una visión de un plazo al final de la gestión de que se tengan condiciones mejoradas respecto a lo que estamos viendo ahorita en la escuela. Yo comentaba que nuestra generación está ya cerca del fin de su trabajo útil y de su desempeño en la escuela, por lo tanto nuestro compromiso es, o debería de ser, dejar un camino trazado. Nada más quisiera terminar estos comentarios diciendo que hace 3 años había un proyecto de la administración del Politécnico que había cosas buenas, había cosas regulares, pero finalmente había un marco de referencia donde era más sencillo decir la escuela tiene que hacer esto. En este momento, por los acontecimientos del año pasado, no hay un proyecto del Politécnico. También me preguntaron el viernes y yo lo comenté. Pienso que hay expectativas sobre lo que es el Congreso General Politécnico para establecer un nuevo derrotero de la actividad académica de la institución, y pienso que en tanto eso no se cristalice, pienso que la escuela debe de buscar los mecanismos de tener propuestas para participar o para por lo menos establecer con el consenso de la comunidad y de las autoridades del Politécnico el rumbo que debe tomar los próximos 3 años. Y ese es, digamos, el interés de todo este proceso de participación en la elección de director de la escuela. Suena muy bien. Mencionó 2 cosas muy importantes en su comentario anterior: participación y consenso. Como usted sabrá, una de las principales quejas que motivaron al movimiento estudiantil fue que la comunidad no se sentía realmente representada por sus directivos, por sus autoridades. Entonces, si usted llegara a ser director, ¿qué mecanismos trataría de ejercer para fomentar esta participación en la comunidad y más que nada para vincularse con quien representa? Sí. Como yo comentaba, he podido tener experiencias de administración en el Politécnico anteriormente y particularmente puede considerarse de importancia el haber sido director de actividades deportivas del Politécnico. La comunidad es más pequeña obviamente que la del de la ESIME, porque son alrededor de 350, 400 trabajadores, pero las actividades se desarrollan en las 40 escuelas del Instituto Politécnico Nacional. También teníamos problemas de corrupción, de gente que no tenía el perfil para estar trabajando ahí y demás, y logramos implantar acciones que permitieron rehabilitar y recomponer la actividad deportiva del Politécnico. Entonces, creo en la pertinencia de tener el consejo de gente competente en cada área que se ataca. Es decir, yo no era un especialista en deportes cuando me nombraron director de actividades deportivas. Yo había sido beneficiado por la actividad deportiva del Politécnico desde que era joven hasta que terminé mi carrera profesional, y sabía cómo era la actividad deportiva del Politécnico, pero no soy un especialista deportivo. Entonces traté de allegarme de la gente adecuada para ir proponiendo precisamente proyectos, y también en la dirección de actividades deportivas había un consejo
que allá se le llama de aprobación de proyectos. Hay funcionarios, hay entrenadores y deportistas, y yo creo firmemente que es mucho más sano que haya opiniones colegiadas cuando se toman decisiones importantes, a que una gente se sienta tocada por el cielo y empiece a tomar decisiones a su discreción. Entonces, bueno, en este preciso momento el instituto tiene, y particularmente la escuela, tiene un consejo consultivo escolar, técnico consultivo escolar, que fue derivado cuya estructura fue derivada de una movilización también de la comunidad en los años 70. Hay gente que conoce mejor la historia, pero en el pasado ese consejo estaba formado por profesores notables, nombrados directamente por el director de la escuela, y por los alumnos de más alto promedio de la escuela, en cada carrera. Entonces, ese era el consejo consultivo. Derivado de las movilizaciones del 74, es que se abren estos espacios de definición de la estructura, donde hay un grupo de funcionarios, hay consejeros profesores y hay consejeros estudiantes. Obviamente hay perfiles para ellos, pero la comunidad vota por ellos. De manera que en el momento tenemos un consejo consultivo que de una u otra manera es una representación de la comunidad. Y también hay que reconocer que desde el 68 no existe una representación estudiantil oficial como tal, ¿no? Lo más parecido a eso ha sido el reconocimiento que se ha hecho últimamente de la Asamblea General Politécnica por parte de la autoridad máxima del instituto. Eso de alguna manera va a tener que decantarse en una definición de representación estudiantil, pero ahorita mismo normativamente el Consejo Técnico Consultivo Escolar de la escuela es una representación de la comunidad. Entonces yo sí creo que ese consejo es una especie de Cámara de Diputados, haciendo el símil con lo que sucede a nivel federal. O sea, hay un ejecutivo que es la administración de la escuela y hay una Cámara de Representantes que es el Consejo Técnico Consultivo. Y yo creo que en principio los proyectos y decisiones importantes que se toman en la escuela deberían de pasar por la sanción de ese Consejo Consultivo Escolar. Cuando nos han convenido, el Consejo es consultivo. Cuando ha habido problemas, el Consejo se vuelve un agente importante. Entonces yo creo que es una buena práctica sanear la composición del Consejo y considerar que esa es la instancia con la que el director de la escuela puede estar compartiendo responsabilidades, porque son los representantes de la comunidad. Y también creo que toda la información que se maneja a nivel de la dirección, sea financiera, de cifras estudiantiles y de profesores y demás, debería ser pública, como lo marca la ley, y debería estar al acceso de la comunidad. Entonces yo pienso que por el momento, a reserva de los cambios que hay a través de la Asamblea General Politécnica, mejor dicho, del Congreso General Nacional Politécnico, perdón por la equivocación, que puede marcar diferencias, en este momento la representación de la comunidad está en el Consejo. Y yo recuerdo que cuando fui subdirector académico, que teníamos un hermetismo de las academias de aceptar profesores jóvenes, hicimos un buen trabajo alrededor de las academias y los colegios de profesores que permitieron que la gente reconociera que había gente muy madura y que era pertinente empezar a admitir nuevos profesores en las academias, y eso, digamos que la captación de profesores se logró hacer a través del diálogo y el conocimiento de la comunidad de cómo se veía la situación de la escuela para permitir que permearan los nuevos profesores y empezaran a posicionarse de la actividad docente, que es muy dura en licenciatura, es pesada. Yo creo que la gente de más de 50, 60 años difícilmente puede tomar más de 2 o 3 clases por semana bien ejecutado, ¿no? Entonces yo pienso que, como nada más para resumir, actualmente hay representaciones, hay una estructura de la escuela que se debe de recomponer, en el sentido de que si algo hizo bien el director anterior fue estar cabildeando para tener gente incondicional de él a nivel de academias y a nivel de consejo. Entonces yo creo que eso debe de refrescarse y debe de darse la oportunidad de que tengamos consenso en los proyectos importantes de la escuela, y que eso, los encargados de ejecutarlos tienen que ser las academias y los colegios de profesores y eventualmente el Consejo Técnico Consultivo Escolar, y con toda esa fuerza hacer planteamientos a nivel de Politécnico, ¿no? Y por qué no de Secretaría de Educación. En el pasado, el Politécnico y la ESIM en particular, efectivamente
eran los entes propositivos para nuevos proyectos de desarrollo a nivel de educación tecnológica, y eso pues, ha quedado un poco rezagado por algún exdirector mencionaba que pues, nos la pasamos peleando por migajas al interior del instituto, cuando realmente nuestra participación debería ser mucho más ambiciosa, ¿no? Que tener una posición al interior del instituto. Entonces, bueno, yo creo que, decíamos, hay toda una estructura institucional que se debe de refrescar y se debe de utilizar para fortalecer las propuestas, a reserva de lo que venga con el Congreso Nacional Politécnico, ¿no? Que al menos eso es lo que ha afirmado el actual director general. Va a tener ciertos aspectos que van a ser vinculatorios y que tendrán que moverse en el futuro, ¿no? Pero si en este momento le cae un rayo al director general, hay estructuras para seguir trabajando y se tiene que sanear, digamos. Y tocando un poco el tema de la transparencia, recordará que una de las cosas que ha pedido la comunidad de la CIME a los candidatos es la firma de una carta en la que, en caso de no cumplir sus compromisos, se comprometan, valga la redundancia, a renunciar a su puesto. Le preguntaría dos cosas. La primera de ellas es si está de acuerdo con esta carta, si la firmó, y cuáles serían sus métodos para transparentar su administración, para rendirle cuentas a quien representa. Sí, hay como requisito para poder participar en este proceso, nos pidieron tanto la matriz de compromisos, que deben de ser vigilados a futuro, como una carta donde estamos renunciando, y hay ahí un comentario de que una vez que se demuestre que no se cumplió con esa matriz de compromisos, y están entregadas y están firmadas. Yo que ya tengo más de 30 años en el Politécnico, yo sé que cada vez que hay un cambio de administración, automáticamente uno renuncia para que el que va llegando pueda conformar sus cuadros y decir, te acepto la renuncia, no te la acepto, y se limpia la administración y se deja una administración refrescada para continuar hacia adelante. Entonces, en este sentido, estos compromisos están establecidos, no tengo ningún problema con eso. Pero aparte de eso, hay una serie de compromisos establecidos en las normas internas del Politécnico que lamentablemente en la última administración particularmente, una de las dificultades que yo tuve para tener información de la escuela es que no se presentó un solo informe anual como obliga el reglamento interno del Politécnico a los directores a hacer frente a su comunidad, y teóricamente es ante el Consejo General Consultivo. Entonces, nosotros estuvimos discutiendo, porque yo fui consejero el periodo anterior, con el ingeniero Navarrete para que presentara sus informes anuales, y nunca fue posible, ¿no? Él le daba la vuelta y que no, que sí, que ya vamos a hacer, pero nunca. Hay obligaciones por parte de la norma, y en esas obligaciones hay la obligación de presentar la situación financiera, académica, etcétera, de la escuela. Entonces yo creo que eso, si eso se hace correctamente, como debe de ser, eso va dejando capítulos cerrados en cierta medida. Siempre la gente puede consultar y objetar y demás, pero lo que sucede ahorita, por ejemplo, es que yo encontré información del director antepasado y del pasado nada. Entonces hay un gap informativo que seguramente en las entidades técnicas existe, pero finalmente eso es algo ya anacrónico. O sea, inclusive las leyes del país, con todos sus defectos, permiten que la gente, si aquí no se genera la información, se genere externamente. Y sí me consta que hay mecanismos de transparencia que obligan a la gente a entregar la información. Pero en ese sentido yo no tendría ninguna dificultad para que esta información fuera pública, en el sentido de que tuviera acceso a ella toda la gente interesada. Porque a final de cuentas mi experiencia después de 35 años del Politécnico es que nadie se hace rico aquí. O sea, realmente la escuela es tan grande y tiene tantas carencias que realmente siempre anda uno buscando fondos para que las cosas caminen, y las necesidades son superiores a la cantidad de dinero que entra. Entonces realmente lo mejor es tener a la gente informada para que efectivamente se puedan hacer reclamaciones de recursos para resolver problemas con la fuerza de la comunidad y no a espaldas de la comunidad. Claro. Otra de las cosas importantes a tocar sería, bueno, retomar un poco las movilizaciones pasadas y recordar que aquí en noviembre, diciembre,
se planteó un pliego petitorio que se expuso ante Dirección General y se presentó ante los medios de comunicación. ¿Usted tiene conocimiento de este pliego petitorio de la escuela y, de ser así, cuál es su opinión del mismo? Para serte sincero, no voy a inventar, no tengo una copia en la mano, aunque sí seguí, porque yo venía diariamente a la escuela, más o menos la crónica que iba siguiendo todo el movimiento. Yo pienso que generalmente todos esos documentos vienen de un esfuerzo de reflexión de la comunidad. Entonces yo pienso que hasta donde yo entendí, ese pliego petitorio había sido canalizado a la Dirección General del Instituto. Y el director general del instituto llegó muy solo. O sea, cuando llegó él estaba acompañado del director del ECIME. Entonces, al menos yo no lo conozco, el pliego petitorio. Entiendo que sí recuerdo haberlo leído alguna vez, y lo que más llamaba la atención es algo que estamos comentando ahorita, que era el estado de inconclusión de las obras de los edificios, que aquí nos dieron muchos problemas los últimos 5 años, ¿no? Pero a final de cuentas, no conozco ese pliego petitorio, pero sí pienso que vale la pena recuperarlo y empezarlo a analizar para incorporarlo a cualquier estrategia de trabajo futuro. Y no conozco ese documento, pero hace 3 años sí hicimos encuestas a estudiantes y profesores y tenemos un poco lo que era el sentir de la comunidad en ese tiempo. Y son los problemas que hemos estado mencionando: malos procesos administrativos, maltrato a los alumnos en esos procesos, quejas por profesores ausentes, y cada parte de la comunidad tiene su visión. Entonces finalmente toda esa información es útil para establecer las estrategias de trabajo que se deben de ir abordando. Claro. Un proyecto tan grande como el de ser director es algo que no se puede llevar a cabo solo, se requiere de gente. ¿Cuál sería su equipo de trabajo? ¿Ya tiene pensada alguna persona en específico para trabajar en su administración? Bueno, a lo largo de mi función como administrador o funcionario del Politécnico he conocido gente. Entonces hay algunas áreas críticas. Por ejemplo, yo sé que es muy tortuosa la gestión del instituto como una entidad federal. Entonces requiere gente que técnicamente sea capaz de llevar a cabo ese trabajo. Entonces sí conozco gentes que me ayudaron en otras áreas, no necesariamente son gente de la escuela, pero que son técnicamente muy competentes para formular proyectos, captar el dinero y operarlo adecuadamente. Y dentro de la escuela sin duda hay gente competente que ha estado marginada de la función organizadora, ¿no? En la última administración hubo una limpia de gente que estaba trabajando con la administración anterior y que estaba tomando con seriedad. De hecho, por eso no se implantaron a rajatabla, por ejemplo, los procesos el modelo por competencias que se estaba pretendiendo instalar. Entonces, hay gente que puede acompañarnos para tratar de llevar adelante este trabajo. Sin embargo, también uno tiene que reconocer que no se puede fácilmente desplazar a los funcionarios de segundo nivel de la escuela porque tienen un nombramiento emitido por la Dirección General del Instituto, no por el director del ECIME. Entonces se tendrá que mostrar si esta gente es competente o no para los proyectos que se quieren emprender, ¿no? Y se tiene que convencer en todo caso a la Dirección General del Instituto la pertinencia o no de que continúen en sus plazos. Mi forma de ver las cosas en la institución es que, como yo comento, cuando llegaba un nuevo jefe, uno tenía que automáticamente entregar la renuncia y el nuevo jefe era el que decidía si aceptaba o no aceptaba la renuncia. Esto se ha vuelto más tortuoso porque la gente cuando toma un puesto tiene derechos y tiene responsabilidades, ¿no? Parte de los derechos es que tiene que haber causas justificadas para su remoción, a menos que no sean deseables en una administración y él mismo voluntariamente diga que se va. Entonces, con esas sí conocemos gente que nos puede ayudar en lo técnico para tener una mejor... Por un lado está la parte administrativa, donde se requieren buenos técnicos para que esto funcione. Mucha gente se queja de los procesos de control escolar. Mi experiencia es que si uno quiere resolver un problema de esa naturaleza, que por tantos años ha sido tan malo, posiblemente se tenga que traer un agente externo para que lo resuelva, si se quiere resolver en 6 meses. Si se quiere resolver en 10 años, pues se lo damos a los alumnos de servicio social, y nos la vamos llevando con motines en control escolar todo el tiempo, ¿no? Vemos que los bancos, las agencias de viajes,
la gente que le da servicio al público, Teléfonos de México para cobrar ahora las facturas, la misma Comisión Federal de Electricidad. Para atender a sus clientes es parte del concepto de calidad. Y hay gente que sabe cómo se manejan esas cosas técnicamente. Puede que haya egresados nuestros trabajando en esto, pero digamos, ese tipo de cosas sí se resuelven con dinero. El tener buenos profesores no se resuelven con dinero, se necesita también tiempo. Entonces yo creo que, por un lado, buenos técnicos para la parte administrativa y consejos adecuados para la parte académica, ¿no? Es lo que se requiere para empezar a lanzar proyectos que traten de convencer a la comunidad que esas cosas valen la pena formarse detrás porque nos van a traer un mejor estado de cosas en la escuela, ¿no? Claro. Y ya para finalizar, algo que quiera decirle a las personas que nos están viendo a través de internet. Sí, miren, yo en broma, pero comento que me quedé calvo y con el pelo blanco no por otra cosa, sino porque los años que hemos vivido aquí nos han permitido reconocer que hay cosas muy buenas, hay fortalezas muy grandes de la institución y hay debilidades también muy, muy grandes. Yo pienso que el director anterior del Politécnico, más bien el penúltimo, el doctor Enrique Villa Rivera, que estuvo 6 años a cargo del Politécnico, dio una buena muestra de que con proyectos importantes permitió la supervivencia del Politécnico en administraciones panistas a nivel de gobierno federal. Entonces yo pienso que, como yo comento, fue una enseñanza de que nuestra institución es importante y sí requiere del concurso, de que la gente sepa qué está sucediendo y de su participación. Pero lo que nos hace sobrevivir, por ejemplo, a nosotros como institución, es cumplir con nuestro objetivo, con los muchachos que entran a la escuela buscando formación para un destino mejor, y eso se debe de seguir solventando más allá de cualquier otro interés personal. Como profesores, somos buenos profesores en tanto tengamos la competencia para estar haciendo este proceso de transmisión de conocimientos hacia nuestros alumnos o de dirección para que ellos los recuperen. Y de nuestros alumnos, yo estoy convencido de que la gente, la principal motivación que tiene por venir a la escuela es tener mejores armas para un futuro mejor. Y yo pienso que eso nos diferencia a profesores, alumnos y a trabajadores que tienen también una función específica. Pero los proyectos importantes nos deben de concernir a todos, porque con una escuela de buena calidad, todo el mundo tenemos nuestros futuros asegurados de alguna manera. Entonces yo convocaría a la comunidad a que participemos en el desenlace de este asunto de definición de dirigentes de la escuela y después de ahí nos movamos hacia los proyectos que deben de encaminarse a garantizar la supervivencia de la escuela por 100 años más. Omití comentar que el próximo año se cumplen 100 años de fundación del ESIME y pensamos que es una oportunidad excelente para replantear el destino de la escuela con el concurso de todos. Así es. Bueno, doctor, por nuestra parte eso sería todo. Y a ustedes les recordamos que no basta estar inconforme y quejarse. Para poder transformar realmente a nuestra escuela debemos involucrarnos en los procesos, como es el caso de la selección de director. Es por ello que los invitamos a consultar los perfiles de los candidatos, a analizar sus propuestas y a emitir un voto consciente. Gracias.